Bueno, saludos cordiales con todos, espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a otra de sus clases de psicología experimental, la cual va a tener los siguientes contenidos. La continuación de los tipos de estudio experimental. Sí, y esto les va a servir para que resuelvan la problemática de cómo diseñar un estudio experimental. Repito, cómo diseñar un estudio experimental. También les quiero adelantar que después de esta clase ya vamos a hacer los grupos para que comencemos a trabajar con los experimentos. Entonces, esta seguramente es una clase muy importante dentro de nuestro programa. Por tanto, si pisamos la pelota un ratito, la clase pasada nos quedamos en que hay ciertos estudios experimentales que se usan cuando tenemos poca cantidad de participantes. Y cuando se da esa situación, tenemos usualmente un solo grupo. Entonces, estos tipos experimentales se llaman estos estudios tienen un diseño preexperimental, puesto que vamos a tener un grupo que tiene pretest y posttest o solamente posttest. A su vez, también hablamos de que hay otros estudios experimentales denominados diseño de experimento puro y cuya denominación es igualmente lógica. Acá vamos a tener dos o más grupos y en este caso estamos señalando un diseño con solamente post-test. Ahora estamos viendo un estudio experimental con diseño, dos o más grupos pre y post-test. Puesto que fíjense que tenemos dos mediciones. Y nos quedamos en el diseño de Solomon, el cual se caracteriza porque tenemos dos grupos con solo post-test. En este caso que se mira, RG1 y RG2. Y los otros grupos, RG3 y RG4, tienen una medición pre y post-test. Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora sí quiero recordarles que en estos experimentos puros podemos tener cierto tipo de variantes. En general, perdón, retiro lo dicho, antes de eso, nos falta un grupo más. Este se va a llamar diseños factoriales. Y consisten en que sometemos a prueba dos tratamientos en dos modalidades diferentes. Entonces, para esto vamos a... Déjenme pensar cómo puedo hacer. Profe, eso sería dentro de experimento puro, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer así, miren. Tenemos un grupo de personas, animales, qué sé yo, no viene al caso, y queremos probar dos tratamientos. Entonces, como son dos X, vamos a llamarla a esta X1. Porque acuérdense que estos numeritos nosotros los ponemos simplemente para diferenciar. Entonces, X1 va a ser un antidepresivo. Y el otro tratamiento que vamos a analizar su eficacia va a ser un ansiolítico. Tales tratamientos sirven para tratar la depresión y la ansiedad, respectivamente. En este estudio, lo que vamos a medir va a ser los síntomas de la bipolaridad. Entonces, fíjense, tenemos dos tratamientos. Es decir, que para la bipolaridad ya hay evidencia que si damos antidepresivos funciona. Y para esa misma patología, dar ansiolíticos también ya hay evidencia que indica que sí funciona.
Entonces, este diseño lo que va a buscar es comprobar qué pasa si combinamos dos tratamientos que ya se sabe que funcionan. Porque lo que podría suceder es que mejore la eficacia, que sea una eficacia igual, que el sujeto se ponga peor. Entonces, el diseño sería de esta manera. Vamos a comprender este por partes, puesto que es un poquito más complejo de seguir. Entonces, en esta primera parte tenemos dos grupos, RG1 y RG2. Entonces, quiere decir que a ambos se les va a dar el tratamiento, solo que el de arriba va a tener el tratamiento antidepresivo y el 2 el ansiolítico. Entonces, fíjense lo que está señalado, porque dice, para que sea un diseño factorial, tiene que haber dos tratamientos. Y ya tenemos, miren, el ansiolítico y el antidepresivo. Pero las modalidades distintas, eso es lo que nos falta. Entonces, un ratito. Estos antidepresivos podemos ponerle que la modalidad 1 sea en formato de tableta. Tableta es el término académico para referirse a lo que comúnmente se llama pastilla. Y el antidepresivo puede darse también de forma inyectable, o sea, en formato de ampollas. Y el ansiolítico también, o sea, es un segundo tratamiento que podemos darle en una modalidad de tableta y en una modalidad inyectable. Entonces, ahí ya vamos comprendiendo. Es un estudio que va a comprobar la eficacia de dos tratamientos, el ansiolítico y el antidepresivo. Y cada uno de estos presenta dos modalidades. Hay un antidepresivo en tabletas y hay un antidepresivo en inyectable. Hay un ansiolítico en tabletas y uno en inyectable. Entonces, para visibilizar mejor, nosotros podríamos hacer esto. X1A será el antidepresivo en tableta. X1B será el mismo antidepresivo, pero en formato inyectable. En cambio, X2A será el ansiolítico en tableta. Y X2B corresponderá al ansiolítico en versión inyectable. Entonces, fíjense que si pisamos la pelota, ya sabemos que el ansiolítico y el antidepresivo tienen evidencia de que funcionan. Entonces, ahora lo que vamos a identificar es qué pasa si trabajan en conjunto y qué pasa si se aplicamos en diferentes modalidades. Entonces, para complementar nuestro diagrama, o sea, este de aquí. Entonces, al grupo 1 le vamos a dar el antidepresivo en tabletas, o sea, X1A. Y a la vez le vamos a dar el ansiolítico, X. Y el ansiolítico démosle también en, a ver, el de arriba con el de 1 con el 3 voy a cambiar. X2A.
Y ahí hago una medición. Para ganar tiempo voy a copiar y pegar. Y así voy a poder explicar mejor. Grupo 2. Medida 2, el de abajo 3. Y el último 4. Entonces, a ver, tengo que mezclar uno con uno. Antidepresivo tableta con ansiolítico tableta. Muy bien. Ahora, antidepresivo inyectable con ansiolítico tableta. Ya, muy bien. Ahora, antidepresivo tableta con ansiolítico inyectable. Y me falta antidepresivo inyectable con ansiolítico inyectable. Entonces, para que se entienda, les pido que miren mis manos. Tenemos en total 2 tratamientos y cada uno en 2 modalidades. Entonces, hemos hecho que este de aquí se mezcle con el de acá. Entonces, este con este. Por eso pusimos X1A con 2A. El segundo grupo hicimos que este se mezcle con el cuarto. Entonces fue así, este con este con el de acá. De ahí este de aquí con el de acá y este con el otro. Es decir, se hizo una mezcla. Entonces, este diseño se llama factorial, porque fíjense, o sea, que trabaja con factores, o sea, que con una mezcla de tratamientos, pero en modalidades diferentes. Y así nosotros podemos saber cuál de los métodos es más efectivo. O sea, si conviene más darle un ansiolítico con tableta y el otro inyectable, o los dos en tableta. O el uno en tableta, el otro inyectable, o todo inyectable. Entonces, este tipo de diseños sirve para que nosotros, como les dije hace un ratito, podamos encontrar las cosas o las combinaciones más eficaces. ¿Hasta aquí se va comprendiendo o quieren que les vuelva a explicar? Por mi parte, re bien, profe. ¿Y el audio sí se está escuchando bien o se está cortando? Hola, ¿me podrían confirmar que se escucha bien el audio? Sí, profe. Sí, bien, Sí, se profe. escucha bien, profe. Ah, ya, sí. Porque se me congeló la pantalla, entonces no. Quería saber eso. Vamos a poner otro ejemplo, solo que más apegado a nuestra carrera. En este caso, lo que vamos a medir es el nivel de ansiedad. Y para esta enfermedad ya se ha demostrado eficacia de varias técnicas. Entonces, por un lado vamos a tener la hipnosis y el otro, las técnicas de relajamiento muscular, las cuales ambas han mostrado eficacia en esa enfermedad. Entonces, para hacer hipnosis hay un montón de formas, o sea, hay un montón de modalidades. Y para hacer relajamiento muscular también.
Por tanto, X1 va a ser la hipnosis mediante los círculos concéntricos, los cuales seguramente vieron algún rato. O sea, es una imagen con unos círculos blancos y negros y que le hacemos girar para que el paciente mire. Y la otra modalidad de la hipnosis que probaremos será mediante el reloj. O sea, hacer que el sujeto mire el movimiento tambaleante de un reloj. Y a nivel del relajamiento muscular, aplicaremos. Hola. Bueno, y a nivel del relajamiento muscular, usaremos dos opciones. Por un lado, será la de Jacobson. Y por el otro lado, hay una técnica que planteó Schultz. Pongo ahí un asterisco porque no estoy seguro si así se escribe el nombre. Entonces, acerca de estas dos técnicas, Jacobson, primero, el relajamiento muscular es una técnica que sirve para que el ser humano contraiga los músculos del cuerpo y los relaje. Y eso genera no solamente relajamiento de los músculos, sino también baja la ansiedad. Entonces, para generar este relajamiento, Jacobson propuso varios pasos, en donde, por ejemplo, le dice al hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahí Ahora sí, sí. profe. Bueno. ¿Hasta qué parte fue que escucharon? O sea, del relajamiento de Jacobson. ¿Cuándo ibas a empezar a aplicar, profe? Desde cómo se escribe Schultz. Ah, bueno, ya, gracias. Entonces, la hipnosis es una técnica que sirve para que al sujeto le hagamos que se duerma de forma artificial y así podemos sacar conflictos reprimidos. Y con eso podemos hacer que baje la ansiedad. Para hacer hipnosis podemos hacer con círculos concéntricos, con reloj, etcétera, porque el procedimiento fisiológico es el mismo, hacer que se cansen los ojos y que se activen ciertos nervios craneales. En cambio, el relajamiento muscular es una técnica que, como dice su nombre, provoca una distensión o un relajamiento artificial, o sea, distinto al que el sujeto está acostumbrado. Ya que si ustedes se tocan cualquier músculo ahora, ven que tiene cierta dureza. Por más que no le estemos contrayendo, el músculo en general tiene cierta dureza. Y las técnicas de relajamiento muscular hacen que el músculo se suelte más de lo que usualmente está. Por tanto, Jacobson propone varios pasos para llegar a ese relajamiento. Por ejemplo, le dice al paciente que se recueste y le pedimos que contraiga la mano y haga un puño. Y asimismo siga contrayendo y que haga fuerza en el antebrazo, en el brazo y el hombro. Y que sostenga esa contracción hasta que le sea dolorosa y molesta. Y después le decimos que suelte. Que suelte, que suelte, que suelte, que suelte hasta que se estire todo. Hacemos lo mismo con el otro brazo, con las piernas, etcétera. Entonces, de manera repetida, hacemos que haga esos ejercicios y el cuerpo llega a un estado de relajación mayor. Entonces, Jacobson se caracteriza porque hace por segmentos del cuerpo. En cambio, Schultz propone menos pasos
ya que no agarra segmento por segmento, sino agarra partes más grandes. Ejemplo, el primer paso del relajamiento de Schultz dice que el sujeto se siente o se acueste de manera cómoda y le repetimos por 6 veces con un mismo espacio de tiempo una frase como esta. Mis brazos y mis piernas están pesados, pesados. Mis brazos y mis piernas están pesados, pesados. Por ende, al dar este tipo de consignas, no es que hacemos que el sujeto contraiga los músculos y suelte, sino mediante la palabra inducimos a ese estado de relajación. Entonces, pisando la pelota, hay 2 tratamientos que tienen evidencia que funcionan en la ansiedad y hay muchas formas de aplicar estos tratamientos. Entonces surge la pregunta de, ¿qué pasará si les combino? ¿Será que el sujeto baja la ansiedad? O puede que si le mezclo la hipnosis y Jacobson, en cambio, se me duerma o se me ponga o se me asuste. Entonces, para responder esa pregunta, podemos hacer la combinación. Entonces, el grupo 1, miren, recibe hipnosis con círculos concéntricos y relajamiento muscular de Jacobson. Después le medimos el nivel de ansiedad. El grupo 2 recibe hipnosis, pero con reloj y relajamiento muscular de Jacobson. Y vemos qué pasa con su ansiedad. El grupo 3 recibe la hipnosis concéntrica y con el relajamiento muscular de Schultz. Y el último recibe la hipnosis de reloj con relajamiento muscular de Schultz. Entonces, fíjense que ahí hemos hecho todas las combinaciones posibles. Y ahí podremos saber cuál es la combinación que dio mejores resultados. Entonces, un ratito. Pensemos que nos dan estos resultados. Lo que nos puede dar son varias cosas. Por ejemplo, acá nos dice que O1 es menor a O2. Entonces, si este fuera el único resultado que obtenemos en este estudio, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿cuál es la conclusión? Es decir, ¿cuál es la combinación más efectiva? Si no se entiende, está en el Word resaltado el resultado que nos dio. Entonces, si eso nos arroja, ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿qué combinación es más efectiva? La, la primera combinación es más efectiva. La segunda combinación es más efectiva que la primera. A ver, nos dice que la ansiedad del grupo 1 es menor que la ansiedad del grupo 2. Entonces, la que es más efectiva es la combinación primera. O sea, hipnosis concéntrica con relajamiento de Jacobson. En cambio, la de acá nos está diciendo que la ansiedad del grupo 2 es mayor que la ansiedad del grupo 1. Y ahora, si el resultado que nos diera el software fuera este, ¿cuál es la conclusión a la que se llega?
ninguno de los tratamientos tuvo resultado, o lo contrario sería. No, acá nos está diciendo que todos tienen resultados iguales. Y eso sería, o sea, resultados positivos o resultados negativos. Nos está diciendo que todos tienen las mismas eficacias. Ahora, si usted está preguntando si funcionaron o no funcionaron, tendríamos que añadir más medidas para saber cómo estaban antes y ahí sí saber la eficacia. Es decir, que este tipo de diseños factoriales pueden aplicarse con una medida post-test o con una pretest y una medida post-test. Entonces, son variantes de esas. Y con esto quiero enfatizar que así es que se saben cuáles son las combinaciones más efectivas de tratamientos, ya que alguna vez a ustedes les han de haber dado. Ahí ya volví. Les sigo explicando desde donde me percaté que se cortó. Les decía que estos tratamientos, estos diseños, pueden utilizar solo una medida post-test o una pre y post-test y así hacer la comparación entre cada medida o entre cada grupo, etc. Entonces, fíjense que esto es lo que genera las combinaciones de tratamientos. Ejemplo, seguramente algún rato les dieron un fármaco, les dieron una receta con varios fármacos y les dijeron entonces, este fármaco se toma 3 veces al día y 2 veces al día y 1 vez al día. Entonces, esas mezclas de tratamiento se sabe por estudios como el que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, se sabe que para una gastroenteritis se tiene que dar 2 o 3 fármacos, porque se hicieron diseños factoriales en donde mostraron que si aplica tal fármaco con este y con este, funciona. Entonces, si no consumimos todos los fármacos que nos dicen, hay una posibilidad de que el tratamiento funciona solo de manera combinada, pero si quitamos el otro, puede que no funcione igual, o hasta puede que sea peor. Entonces, estos diseños, en conclusión, sirven para que nosotros verifiquemos combinaciones más efectivas de intervenciones. Ejemplo, hace unos meses salieron estudios que te decían que hay mayor eficacia para el COVID, si entonces un tratamiento es en formato, perdón, es la vacuna, por ejemplo, la vacuna rusa, y el otro, en cambio, es una combinación con la vacuna de los británicos. Entonces, así se hizo combinaciones y ahí sacaron los resultados de cuáles son las más efectivas. Por ende, este es el cuarto tipo o cuarto diseño de experimento puro. Entonces, percátense que este es más complejo. Hasta aquí, ¿qué pregunta tienen al respecto? Profe, ¿será que por favor podría explicar otra vez el tema de los resultados? Ahora lo que me confundo un poco. Claro. La clave está en entender el signo. Este corresponde a menor que. Y el de abajo, mayor que. Entonces, en este diseño se está evaluando O. Y busco en dónde está la O. O significa ansiedad. Entonces, en este diseño se está midiendo el nivel de ansiedad. Por lo tanto, aquí se midió la ansiedad del grupo 1 y abajo del 2. Por ende, un resultado posible puede ser este. Y dicho resultado dice, la medida de ansiedad 1, o sea, la medida de ansiedad 1
es menor que la medida de ansiedad del grupo 2. En otras palabras, la ansiedad del grupo 1 es menor a la ansiedad del grupo 2. Por lo tanto, la conclusión es que la combinación que recibió el grupo 1 es mejor que la combinación del grupo 2, porque redujo más ansiedad. Ya entendí, profe. Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Entonces, continuemos. Si pisamos la pelota, cuando tenemos solo un grupo, preexperimento. Cuando tenemos dos o más grupos, se llama experimento puro, siempre y cuando tengamos grupos formados mediante un sorteo. Ahora, lo que puede pasar es que tengamos varios grupos, pero la diferencia radica en que estos grupos puede que no estén formados de manera igual. Entonces, vamos a hacer así. Fíjense que acá tenemos un experimento puro, porque está RG, y R significa asignación aleatoria. Entonces, esto es experimento puro. Pero si solo tenemos G1 y G2, este es un cuasi experimento, porque tenemos dos grupos. Va de nuevo. Cuando hay un solo grupo, solo es preexperimento. Cuando hay dos o más grupos, puede ser experimento puro o cuasi experimento. En el experimento puro, sí o sí, hay asignación aleatoria, o sea, va con R. Y en cambio, cuando no hay R, estamos hablando de un cuasi experimento. Entonces, dicho cuasi experimento, le vamos a llamar dos o más grupos con post-test. De nuevo, entonces, diseño cuasi experimental de dos o más grupos con post-test. Y el de abajo es el mismo, fíjense. Dos o más grupos con pre y post-test, solo que tenemos que sacarle la R. Un ejemplo. En la vida real se forman grupos de manera natural. Como en el ámbito educativo, ven que hay niños que pertenecen a la sección 1 y hay otros que pertenecen a otra sección. O hay estudiantes que cursan la materia de psicología general y otros que sí cursan la materia de historia de la psicología. Entonces son grupos que se han formado de manera natural. No es que, o sea, se agarró a los estudiantes y se les mandó por sorteo, tanto en la universidad como en la escuela. Es decir, que hay veces que los grupos ya están formados. Comúnmente se ve en el ámbito educativo. O hay un grupo que se llama estudiantes de psicología y otro grupo que se llama estudiantes de ingeniería. Entonces, con esos grupos también podemos hacer ciertos estudios, en donde, por ejemplo, a la sección A le damos un tratamiento, a ver qué pasa. Y la sección B, que no reciba nada. O también a la sección A podemos hacer un diagnóstico de cuánto saben de matemáticas. Y le damos un tratamiento que consiste en que coman sardinas. Y vemos qué pasa con sus habilidades matemáticas después. Y al grupo 2 le evaluamos su nivel de matemáticas. Le damos cualquier tipo de comida como un snack y evaluamos otra vez su nivel de matemáticas.
Y ahí comparamos si es que el consumo de sardinas ha mejorado o empeorado el aprendizaje. Entonces, fíjense que es muy parecido a los experimentos puros, ya que la única diferencia radica en que no es RG, o sea, no se ha hecho la asignación aleatoria. ¿Hasta aquí me van siguiendo o tienen alguna pregunta al respecto? Profe, en preexperimento tiene que ser sí o sí también, o sea, no sí o sí, pero grupo nomás. No entendí, ¿me podría repetir? Y en preexperimento, viste que vos dijiste que en experimento puro tiene que ser RG, sí o sí. Y en cuasi experimento G nomás. Y en preexperimento G nomás también. También es G, pero es un solo grupo. Ahí sí. Mm. Bueno, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Entonces, sigamos. Hay otras modalidades de los estudios cuasi experimentales. El uno se va a llamar tratamiento invertido y el otro tratamiento opuesto. Entonces, para esto vamos a hacer ciertas aclaraciones. Hemos visto varios diseños, pero estos son los básicos, ya que nosotros podemos hacer ciertas variantes. Repito, podemos hacer ciertas variantes. Ejemplo, acá tenemos un grupo 1 y 2. Al grupo 1 le dimos tratamiento. Entonces, este tratamiento puede ser con una sesión de psicología. Pero ¿saben qué? Le podemos dar otra sesión a ver qué pasa. Y le volvemos a medir. Y al de abajo no le damos nada. Y así podemos dar más sesiones. Es decir, fíjense que podemos extender a la derecha, o sea, generando más intervenciones o aumentando más grupos. Póngase, puedo poner un RG3. Solo que este RG3 me va a recibir placebos en todas las intervenciones. Entonces, quiere decir que de estos diseños que aprendimos, podemos hacerle más variantes, o sea, añadiendo intervenciones o, ¿cómo se llama? Aumentando la cantidad de grupos. Por ende, voy a seleccionar esto para ejemplificar el de tratamiento invertido. Entonces, primero tengo que sacar el aire porque es cuasi experimento. Hagamos algo, miren. Por un ratito, quiero que miren solo lo que está señalado. O sea, imaginen que está señalado G1 y G2. Entonces, todo lo que le está rodeando el mouse es lo único que hay. Entonces, viendo lo que está señalando el mouse, ¿cuál es el grupo experimental? ¿El 1 o el 2? El 1. Claro.
Entonces, tratamiento invertido quiere decir que en primera instancia a un grupo le vamos a tratar como experimental. O sea, fíjense, a este recibe tratamiento y después se le evalúa. En cambio, el de abajo es el grupo control. Pero después, al grupo experimental no le cambiamos nada, o sea, no le damos nada y le transformamos al grupo control y le medimos. Y el grupo 2, que inicialmente era control, después se transformó en experimental. Es decir, se llama tratamiento invertido porque le aplicamos el tratamiento a un grupo y al otro no le damos nada. Y después invertimos, o sea, el grupo 1 no recibe nada y el tratamiento va al grupo 2. Entonces, como hay esa inversión o ese cambio de roles, se llama tratamiento invertido. Y así nosotros podemos saber la eficacia de alguna intervención. Ejemplo, ambos son grupos, son cursos, o sea, la sección A y la sección B de una escuela. A estos niños les damos flúor y evaluamos su rendimiento académico. Y los de abajo no reciben nada. Entonces, al comparar O1 con O2, puede que se muestre que el flúor genera mejor aprendizaje. Pero como no tenemos el sorteo, nos ponemos a pensar, híjole, puede ser que el flúor esté generando más aprendizaje, pero capaz que en el grupo 1 había muchachos más inteligentes. Entonces, lo que se me ocurre es, al grupo 1 le saco el flúor y ese flúor le doy al grupo 2. Entonces, si la medida del grupo que recibió el flúor del grupo 1 es mayor que la que no recibió el flúor, entonces estamos demostrando eficacia. En pocas palabras, quiere decir que en el ejemplo que estamos viendo, si O1 y O4, repito, O1 y O4 tienen mejor aprendizaje que O2 y que O3, nos está diciendo que el flúor es lo que está generando el aumento del aprendizaje. Va con otro. Tenemos dos grupos de atletas. A uno le subo el sueldo y veo cuánto corre. Y al otro no le subo nada, veo cuánto corre. Y si los que tuvieron aumento salarial corren más, me pongo a pensar, híjole, capaz que es por la plata. Entonces, verificamos eso, si es que la plata ahora le damos al grupo 2. Porque ahí podremos saber si la plata está generando mayor rendimiento. Entonces se llama invertido porque, o sea, intercambiamos los grupos. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? O si quieren que les vuelva a repetir. Entonces, continuemos. El último que vamos a ver se llama tratamiento opuesto. Y para esto